Bueno, nuevamente buenas tardes para todos. Les agradezco su puntualidad y el haber pues, permitido este espacio para poder encontrarnos y resolver dudas acerca de la tarea 2 que corresponde al tema de genética. Vamos a hacer entonces inicialmente un repaso de lo que es la genética, unos conceptos claves, y después vamos a hablar de esas 3 leyes de Mendel y realizar con ellos unos ejercicios para que despequemos dudas y con ello puedan resolver cualquier ejercicio que tengan sobre genética. Les recomiendo también revisar la infografía que ya les subí al foro, donde están estos conceptos claves. Por si quedó alguna duda, pues ahí también están ya explícitos. Entonces, sin más preámbulo, iniciemos. Cuando hablamos de genética, estamos hablando de la ciencia que busca establecer cómo se transmiten caracteres de una generación a otra. Esta información la encontramos en el ADN y exclusivamente en cada uno de los cromosomas que conforman las especies. Todas las especies tenemos unos cromosomas que son fijos para cada especie. Por ejemplo, también cambio aquí el puntero. Por ejemplo, para nuestra especie humana, nosotros tenemos 23 parejas de cromosomas. Es decir, tenemos 46 cromosomas que están conformando nuestro ADN. 22 de esos cromosomas se llaman autosomas, es decir, que se replican y dan información para los diferentes caracteres que conforman nuestro cuerpo. Ejemplo, color de los ojos, la forma de la cara, el color de nuestro cabello, si tenemos las manos más grandes, más pequeñas, esa información la van a dar estos autosomas. Y el carácter sexual lo va a dar solamente uno de esos cromosomas, una pareja de ellos. Entonces, ahí es donde encontramos esa información. Normalmente en estos cromosomas sexuales se encuentra solamente la mitad de la información que se va a combinar con la otra mitad que le ofrece, ya sea hombre o mujer, y al combinarse, pues estamos creando un nuevo ser humano que va a tener esos 46 cromosomas, 23 parejas de cromosomas que le dan toda esa información, como acababa de explicarles. Listo. Siguiente término son los genes. ¿Dónde encontramos los genes? Pues si este es un cromosoma, recordemos que estábamos hablando que, por ejemplo, nuestra especie tiene 23 pares de ellos. En cada uno de esos cromosomas vamos a encontrar el ADN. Recordemos que el ADN, ya igual a algunos les correspondió revisar en la tarea 1 esta información, pero para los que no recordar, el ADN es donde encontramos la información genética. Es una doble cadena, por eso ustedes ven aquí 2 cintas. En esa doble cadena está la estructura de estos genes. Cada rayita de esa sería un gen, esa información que nos da las características para cada uno de nosotros. Por ejemplo, lo que decíamos hace un momento, el color del pelo. Entonces, cada proporción que tenemos acá, cada una de esas lineecitas, sería un gen. Otro concepto clave son los alelos. Cada gen está conformado por 2 alelos. Entonces, si esto es un gen, cada uno de estos sería un alelo. Cada alelo lo va a dar la información que sale de papá o de mamá. Esos genes, entonces, tenemos que tener claro que me van a dar juntos los alelos la información de un gen. Y esos alelos pueden ser parecidos o cambiar. Por ejemplo, para el color de ojos, entonces puede ser color oscuro o color de ojos claros. Cada alelo me dará la información para esta característica. Color de ojos y dependiendo de si es dominante o si es recesivo, pues me va a dar en este caso un color de ojo definido, oscuro o claro. ¿Cómo se van a expresar esos alelos? Entonces, siempre van a existir 2 cromosomas homólogos, es decir, que cuando combinamos la información de papá y de mamá, esos 2 alelos se van a unir
para dar la información del carácter que va a tener ese hijo. Es decir, con el ejemplo que estamos trabajando, el color de los ojos. Entonces, una información, a mitad de la información la va a dar el papá, la otra información la da la mamá. Al combinarse, va a dar o a definir qué color va a tener ese hijo. Esto ocurre cuando se une óvulo y espermatozoide. Esos alelos, cuando se vayan a combinar, pueden ser iguales, que los conocemos como homocigotos. Es decir, que los dos alelos tienen la misma información. Para el ejemplo que estamos trabajando, pueden ser que los dos me están expresando que tienen color de ojos oscuros, por lo tanto ese hijo va a tener color de ojos oscuros. Si se dan cuenta, aquí abajito tenemos una doble letra, que sería la A, pero en este caso es una letra mayúscula en ambos lados. Lo llamaríamos homocigoto dominante cuando la letra se encuentra mayúscula. Si la letra es minúscula, como en el caso de este cromosoma que está pintadito de color azul, se denomina como homocigoto recesivo. Y el símbolo es la misma letra porque es el mismo carácter, pero si es minúscula, es recesivo. En este caso, como los dos alelos son dominantes, les decía que se llaman homocigotos dominantes, y van a expresar, es decir, físicamente se va a ver el color dominante, en este caso para los ojos, que es el ejemplo que estamos trabajando. En este caso, los dos son iguales, pero son minúsculas. Sería un homocigoto recesivo y expresaría el color de ojos recesivo. Pero si son diferentes, esos alelos se conocen como heterocigotos. Si se dan cuenta acá, este cromosoma que tenemos a este lado está pintado la mitad azul, la mitad color rosado. ¿Por qué? Porque la información de un alelo es dominante y el otro es recesivo. A mayúscula con A minúscula. Se conoce como heterocigoto. Entonces, de esta manera, podremos conocer genéticamente cómo se va a expresar, se llama genotipo, y físicamente cómo se va a observar. Se llama fenotipo, dependiendo de esto que estamos entendiendo acá. ¿Preguntas hasta acá? ¿O está quedando claro? Vale, muchas gracias. Entonces, continuemos. Entonces, aquí veamos para ese color de ojos. Si lo denominamos homocigoto, sería porque en este caso los dos alelos me están dando el mismo color, en este caso color azul. Y en este caso los dos me están dando un color negro, sería color de ojos negros. Si en ambos lados me está dando el mismo tono, se llamaría homocigoto. Pero si en este caso tengo un color oscuro y otro color azul, se denominaría heterocigoto. Cuando se da heterocigoto, como en este caso, que tenemos dos colores, ¿cuál es el que se va a expresar? Es decir, ¿cuál es el que se va a ver físicamente? El dominante, el que sea más común. Es bueno aclarar eso. Cuando hablamos de dominante, no es que sea el más fuerte, sino es el que es más común en esa región o en ese lugar, en esa raza. ¿Por qué estoy haciendo la aclaración? Porque si nos damos cuenta, para el color de ojos, que es lo que estoy dando de aquí como ejemplo, cambia dependiendo, por ejemplo, de la zona que estemos trabajando. Si estamos hablando de Latinoamérica, ¿cuál es el color de ojos dominante acá? Creo café. Sí, en nuestro caso es oscuro. Pero si hacemos el ejemplo, en Europa, ¿cuál sería el color dominante? Bueno, en Europa Color claro. básicamente sería claro. Entonces, si se dan cuenta, el dominante no es el más fuerte, sino el que es más común en cierta zona. ¿Por qué? Porque también tiene que ver mucho el medio ambiente para que tengamos ciertas características que van a ser más comunes para esa especie. Entonces, estamos hablando de la misma especie que somos seres humanos, pero dependiendo de dónde estemos ubicados, pues el dominante va a variar. Igual pasa con otras especies. Veamos otro ejemplo. Los osos polares. El color de pelo de ellos dominante es color blanco. ¿Y por qué? Porque en el lugar donde están ubicados, que es el polo, se camuflan con la nieve pues para defenderse
y también para aprovechar y esa forma de camuflarse con la nieve y poder cazar especies que no se den cuenta que ellos están ahí presentes. Pero si vemos el oso típico colombiano, el más común, que es el oso de anteojos, ellos tienen un color oscuro. Es porque donde están ubicados es un bosque en niebla. Es un bosque donde pues la vegetación hace que sean ambientes un poco más oscuros y la forma de camuflarse para poder cazar es que tengan un color de piel oscuro. Entonces, estamos hablando de formas diferentes adaptándonos al clima. Entonces, eso hace que sean dominantes o recesivos. Profe, Entonces, una pregunta. dime. En el caso de los camaleones, esa parte ya está de cierto, no influye en eso. No influye en eso porque para ellos tienen esa capacidad de cambiar de color. Diríamos que el color predominante de ellos, que sería o verde o café, que puede ser, depende también de esa dominancia o de la recesividad. Pero el cambio que pueden expresar ya es algo común que viene ya en sus genes. Digamos que el color dominante es el típico que forra su piel, no el cambio que van a dar para poder tomar el tono de un árbol o de una planta. Sí, el cambio no depende directamente de esto de homocigoto y heterocigoto. Clara esta parte de homocigoto, heterocigoto, porque eso se lo estamos preguntando directamente cuando hablamos de genotipo. Que ustedes nos digan, después de haber hecho los cálculos de los cuadros de Punnett, nos den las proporciones y con ellos nos digan si son homocigotos o heterocigotos. Entonces, homocigotos cuando los dos alelos son iguales, ya sean dominantes, devolvámoslo acá, como en este caso, las dos letras mayúsculas, o recesivos, las dos letras minúsculas. Pero si las letras me dan una mayúscula y una minúscula, lo conocemos como heterocigoto. Esto es lo que estábamos hablando hace un momento. Entonces, alelos dominantes, ya como les dije, es el que es más común para esa especie en la región en la que se encuentren. Y el recesivo es el que no lo es tanto, pero que en algunas ocasiones se puede manifestar. Por ejemplo, en Latinoamérica nuestro color de ojos predominante es al oscuro, pero hay personas también que tienen color de ojos claros. Entonces, eso no significa que nunca se vaya a dar, sino que no es tan común en esa área. Otro término que tenemos que aclarar es el de genotipo. Genotipo es ese conjunto de alelos, lo que acabamos de expresar, que tiene cada individuo para el carácter que estamos evaluando. Recuerden que cuando hablamos de carácter es una característica física de esa especie, que puede ser la forma de los ojos, el color de los ojos, lo largo de las pestañas, la forma de las cejas. Cada uno de esos sería un carácter. Y para cada uno de ellos, pues vamos a tener un carácter dominante y uno recesivo. Recuerden que siempre que hablamos de dominante se va a expresar con una letra mayúscula y el recesivo una letra minúscula. Como es el mismo carácter, colocamos la misma letra. Lo que nos va a diferenciar de dominante y de recesivo es que sea mayúscula o minúscula. Por ejemplo, si quisiéramos cambiar, ya no hablar de color de ojos, sino por ejemplo de si tenemos vellitos o no en las manos, podríamos cambiar la letra. Entonces ya no hablaríamos de la A, sino podríamos cambiarla, por ejemplo, a la H. Entonces colocaría dominante H mayúscula y recesivo H minúscula. Entonces lo que me cambia es expresar muy bien la mayúscula y la minúscula dependiendo si es dominante o recesivo. Cuando hablamos de genotipo hablamos de esa expresión de los dos alelos y decir si es dominante o recesivo, y esto se une con lo que tiene que ver con homocigoto y heterocigoto. Que recuerden que en este caso, homocigoto sería que los dos alelos tienen la misma letra. Entonces, en este caso, para ser dominante, podemos colocar, por ejemplo,
Permítame en cambio el cursor por pluma. Podríamos estar hablando de un genotipo dominante, en este caso la A. Siempre acuérdense que son dos letras. Y si las dos son mayúsculas, estaríamos hablando que el genotipo se denomina homocigoto porque los dos son iguales. Que no escribió homocigoto. Las dos son iguales, las dos letras mayúsculas. Y como son las dos mayúsculas, es dominante. Pero si en este caso pueden ser las dos minúsculas, también sería un homocigoto, pero el cambio sería recesivo. Así es como vamos a expresar. Si son los dos, la misma letra, mayúsculas o minúsculas, se llama homocigoto. Si las dos son mayúsculas, es un homocigoto dominante. Si las dos son minúsculas, homocigoto recesivo. Pero si las dos letras no son iguales, sino que una es mayúscula y la otra minúscula, se denominaría heterocigoto. Entonces, cuando hablamos de genotipo, es este conjunto de alelos que tiene cada individuo para cada uno de los caracteres. Es importante que tengan en cuenta esa simbología de que dominante es mayúscula y recesivo minúscula. Si combinamos los dos, es un heterocigoto. Cuando hablamos de fenotipo, estamos hablando es de cómo esta combinación que se dio en esos alelos, en cada gen, se va a manifestar, es decir, que se va a poder visualizar, que vamos a poder distinguir fácilmente a través de nuestra visión. Entonces, aquí hablamos de un ejemplo, que es el fenotipo con respecto a la manifestación del color de ojos. Entonces, el fenotipo me habla de que tenga color de ojos verdes, color de ojos azules, color de ojos cafés. Entonces, fenotipo, el consejo que siempre les doy es que, para diferenciar el uno y del otro, es que busquen muy bien el prefijo. El prefijo les está diciendo de qué se trata. En este caso, me dice gen. En este caso me está expresando o preguntando de esta formación de las letras, esos alelos. Y feno, recuerden la F, estaban hablando de la parte física, de cómo se va a ver, de cómo se va a expresar cada uno de esos genes. ¿Clara la diferencia entre el uno y el otro? Listo, Alejandra, gracias. Listo, entonces ya teniendo claras esos términos, esas definiciones, pues vamos a iniciar con las leyes de Mendel. Pues Mendel inicialmente fue un botánico y además era sacerdote, que digamos que en el monasterio donde estaba tenía la posibilidad de ejercer esa parte botánica y hacer estudio con las plantas que estaban presentes en ese lugar. ¿Qué logró hacer él? Pues sembrar semillas de alberjas y con ellas hacer diferentes manifestaciones o verificar cómo se expresaba o cambiaba el uno con respecto al otro. Entonces él se dio cuenta que con las alberjas tenía 7 características que variaban entre ellas, que eran la primera, que la semilla podía ser lisa o podía ser rugosa. En la misma semilla se podía ver que tenían color amarillo o color verde. Entonces, en este caso, para una sola característica que sería cómo serían las semillas de la planta, tenemos 2 caracteres, la forma y el color. También evaluó, perdón, el color de la flor. Habían dentro de las mismas alberjas unas que eran de color púrpura, otras de color blanco. También la forma de la legumbre, que podría ser lisa o estrangulada. La posición de las flores, que era axial, es decir, que podía estar desde el inicio hasta el final de la planta, o terminal, es decir, que solo crecían en la parte superior. De la misma planta podían evaluar que habían algunas que eran de tamaño normal y habían otras que eran enanas. Entonces, ¿qué hizo él? Empezar a sembrar las semillas que tenían la misma característica. Entonces, primero evaluó de a una característica, no todas en conjunto, sino de a una. Inició primero con el color.
Entonces empezó a sembrar semillas que fueran verdes y las mezclaba con otras semillas verdes. Y las que eran amarillas las seguía sembrando con las amarillas. ¿Qué ocurría? Pues que al hacer la combinación de estas plantas que tenían las semillas lisas, pues surgía otra planta que seguía con esa misma característica. Semillas de color, de forma lisa y de color verde. En cuanto a las amarillas, se daba cuenta que si los dos padres tenían ese color, pues los hijos seguían manteniéndolo. Esto lo hizo consecutivo aproximadamente con unas 400 plantas. Crecían ellas, nuevamente las cruzaba con otras plantas que tuvieran la misma característica y los descendientes seguían teniendo esa misma característica, era continuo. Así que a eso lo llamó linaje puro o línea pura, que es lo que conocemos ahora como razas puras. ¿Qué significa eso? Que se mantenía la característica de generación en generación, y esto se debía a que los progenitores tenían esa misma característica, no variaban entre ellos. Entonces, al mantener la misma característica entre ellos, pues era evidente que sus hijos iban a mantenerla, porque no había forma de que cambiaran de color verde a color amarillo. Entonces, eso se conoce como línea pura. Si hablamos entonces ahora, no evaluando el fenotipo, sino el genotipo, entonces si, por ejemplo, el color verde fuera recesivo, hablaríamos que para esta semilla tendríamos, si seguimos con la letra A, entonces tendríamos la letra minúscula. Dos alelos en minúscula serían homocigotos recesivos. Al combinarlos entre ellos, pues era evidente que sus hijos iban a seguir teniendo ese genotipo recesivo. Si era el color amarillo era el dominante, perdón. entonces, dime, te escucho. ¿Ese cruce cómo se hace? ¿Simplemente se ponen las dos semillas en la tierra y crecen o cómo se determina ese cruce ahí? ¿Qué hacía él? En ese entonces lo que hacía simplemente era un cruce en los tallos. Entonces cortaba dos tallos, uno que tenía raíz y otro que era un tallo ya crecido con flores. Y hacía, en este caso era un cruce, solamente pegar esas dos secciones del tallo y los unía con una cabullita. Era lo básico que él hacía en ese experimento. Que, por ejemplo, todavía lo podemos hacer cuando mezclamos una planta, un tallo de naranja con un tallo de mandarina. Pueden crecer entonces frutas que el aspecto parece una naranja, pero en el interior puede ser una mandarina. Eso todavía se puede hacer, son cruces, digamos que básicos. Obviamente no se puede hacer con todas las plantas porque cambia la cantidad de cromosomas que tiene y pues no podrían hacer ese cruzamiento adecuado. Tendríamos que tener características similares. En este caso, como hablábamos de arvejas, lo que hizo simplemente fue cortar un pedazo de un tallo, tampoco tan crecido, máximo de 2-3 meses, y cruzarlo con otro para que ocurriera esto. Y entonces, siguiendo esta continuidad, si no habían cambiado, los dos seguían siendo homocigotos, en este caso dominante, pues esperábamos que sus hijos siguieran siendo homocigotos dominantes. Eso lo conocemos como linaje puro y puede darse de forma dominante o de forma recesiva. El caso es que se daba de generación en generación porque no había cruzamiento, no había forma de cambiar eso que se estaba dando de una generación a la otra. Continuando entonces con su experimento, decidió entonces ahora empezar a cambiar esas dos variedades, hacer ese cruzamiento que les acaba de explicar, ya de una raza pura, de un tallo que hacía esa continuidad de una generación a la otra, combinó con una planta que tenía otras características. Estamos hablando de las mismas alberjas, pero unas me expresaban la semilla de color verde y otras me daban la expresión de color amarillo. Entonces, hizo ese cruce como se los acaba de explicar y evaluó a ver qué pasaba. Entonces se dio cuenta que cuando cruzaba de una raza pura, es decir, algo que no había tenido nunca jamás en las generaciones, un cambio con otra semilla, se dio cuenta que si cruzaban estas dos, todas los hijos que iban a salir de este cruzamiento, todos iban a ser de color verde. Nuevamente,
cruzó una planta que tenía semillas verdes con unas amarillas y al final todas salieron verdes. Para esta generación se perdió, digamos entre comillas, el color amarillo, porque aquí todos saldrían de color verde. Él lo hizo experimentalmente, no conocía los cuadros de Punnett, así que lo que él definió es que hay unas características dominantes sobre otras y que al cruzar una raza pura dominante con una raza pura recesiva, todos los hijos de esa generación iban a tomar el color, en este caso, dominante. Eso se conoce como la ley de la uniformidad. ¿Por qué? Porque todos los hijos de esta combinación serán de la misma característica. Ya después de otros estudios que se hicieron, pues ya esto lo conocemos que se llaman genotipos. Y para el caso del color verde, les puse el ejemplo que fuera con la letra G, el color verde en este caso sería el dominante. Entonces, por lo tanto, al no haber tenido combinaciones antes, sabemos que es un homocigoto dominante. Y el amarillo sería el recesivo. Las dos letras serían G minúscula. Entonces, para aclarar términos de lo que ya van a trabajar de ahora en adelante, fenotipo, es decir, físicamente como se ve, sería amarillo. Genotipo, doble G minúscula, se llamaría un homocigoto recesivo. Para el caso del color verde, ese sería el fenotipo. Y el genotipo serían doble G mayúscula, homocigoto dominante. ¿Qué pasó con los hijos? El fenotipo de ellos es color verde, pero el genotipo ahí sí me cambia, porque se cruzaron estos dos, el dominante con el recesivo, y al combinarse, pues todos los hijos van a ser G mayúscula con G minúsculas, es decir, heterocigotos. La ley de la uniformidad me dice que el fenotipo y el genotipo en los hijos serán los mismos entre ellos. Todos los hijos de esta generación tendrán el mismo fenotipo y el mismo genotipo. Pero para entender un poco más esto y poder hacer una probabilidad de cómo vendrían los hijos de una generación a la otra, pues se construyeron las tablas de Punnett. En las tablas de Punnett lo que hacemos es establecer el cruzamiento que se va a dar de cada progenitor para establecer esa proporción de cómo serán los hijos, teniendo en cuenta esa combinación. Entonces, aquí tenemos esas tablas de Punnett. Entonces, las tablas de Punnett las vamos a desarrollar o así establecer dependiendo de la cantidad de caracteres que vamos a evaluar. En este caso estamos evaluando solamente un carácter que es el color. Para ello, entonces tendríamos, recuerden que para cada carácter tenemos dos alelos. Es decir, que para cada progenitor tendríamos dos alelos. Entonces, en la parte superior vamos a colocar la información de los alelos de uno de sus progenitores y en la primera columna colocaremos los alelos del progenitor 2. De tal manera que en la mitad podemos hacer el cruzamiento de estos alelos y establecer cómo se va a dar ese cruce y conocer fenotipo y genotipo de cómo van a ser esos hijos. Entonces, ¿cómo vamos a ubicar la información? Ubicando entonces en la parte superior cada uno de los progenitores. Digamos que no hay establecido que arriba se coloque el padre de la madre, no, ustedes lo pueden colocar como deseen, pero teniendo en cuenta que cada columna o cada fila va a establecer solo un alelo, en este caso para tablas de una característica. Entonces, lo que hicimos acá fue del progenitor 1, establecer que tenía este genotipo homocigoto dominante, y lo que hago es dividir. En la primera columna coloco una de esos alelos y en la segunda el siguiente. Y en la siguiente, en la primera columna, coloco la información del otro progenitor, que en este caso son homocigoto recesivo. Divido entonces en el primero, ubico la información del alelo inicial y en el segundo del alelo siguiente. Creo que hay una pregunta, no, alguien está ingresando. Listo. Después de esto, lo que debemos hacer es iniciar a cruzar la información. Primero ubicamos la información de los padres y empezamos a hacer el cruzamiento. Entonces, en este caso, era G mayúscula
con G minúscula. ¿Qué se coloca siempre primero? La letra mayúscula, sin importar si se encuentra arriba o abajo la mayúscula. Eso no diferenciamos del uno y el otro. Siempre colocamos la mayúscula de primeras, porque en este caso, la mayúscula, recuerden que me está simbolizando la dominancia. Y generalmente, cuando hay un genotipo heterocigoto, como en este caso, se va a expresar siempre el dominante, en este caso, la letra mayúscula. Y hacemos lo mismo con los siguientes cuadros. En este caso, G mayúscula, con el de este lado, G minúscula. Siguiente fila, entonces, G mayúscula, con el de acá, G minúscula, y así terminaríamos nuestro cuadro. G mayúscula con G minúscula, teniendo en cuenta cada uno de los cruzamientos que se dan con los progenitores. Y aquí pues tendríamos la información del cruzamiento, es decir, de los descendientes de estos progenitores que se estaban cruzando acá. Con esa información, entonces, podemos sacar unas proporciones del genotipo y del fenotipo. Entonces, este era el ejercicio que estábamos haciendo hace un momento. Teníamos el progenitor 1, que tenía un genotipo homocigoto dominante, doble G mayúscula, y por lo tanto el fenotipo era color verde. Progenitor 2 era un homocigoto recesivo, doble G minúscula, y el fenotipo era color amarillo. Se hizo el cruzamiento y cuando les pedimos la proporción de las familias es establecer esto que está aquí en la mitad. Y lo que hacemos es contar cuántos hijos tienen la misma información, tanto para el fenotipo como para el genotipo. Entonces, en este caso, para los 4 cuadros, tienen la misma información del genotipo. Es un heterocigoto en los 4 cuadros. Como los 4 cuadros tienen esa información, decimos que el 100% de los descendientes son heterocigotos. Ahora evaluemos el fenotipo. Recuerden que el fenotipo es cómo se van a ver. Entonces, si este es el genotipo y me dice que es un heterocigoto, recuerden que cuando es heterocigoto, el fenotipo que se va a expresar es el dominante. Y pues estaba establecido acá que el dominante era color verde. Podemos decir que sería color verde. Igual pasa con este descendiente y con el que está en estos 2 cuadros. Bueno, esto de escribir con mouse es raro, así que disculpen por favor la letra. Entonces, por lo tanto, los 4 hijos en este caso son verdes. El 100% de los descendientes es de color verde. Entonces, cuando les pidamos esos porcentajes, eso es lo que van a hacer, contar el número de hijos, pueden colocar la proporción, 4 de 4 tienen esa ubicación, o colocar el porcentaje. 100% son heterocigotos, 100% de color verde. ¿Claros hasta acá? Por eso se llama ley de uniformidad. Todos los hijos son iguales en este caso. ¿Preguntas hasta acá? Bueno, creo que no. Segunda ley. Entonces, ¿qué hizo Mendel? Ya se dio cuenta que en esos descendientes se había perdido el color amarillo, porque todos los hijos de esa generación habían dado un fenotipo de color verde. Entonces, ¿qué hizo? Pues hacer una segunda generación. Cruzó los hijos de la F1, que sería esta que estábamos evaluando anteriormente, que todos eran de color verde y genotipo heterocigoto. Y al cruzarlos, ¿qué obtuvo? Resulta que hubo una proporción donde si evaluábamos 4 de los hijos, proporciones iguales de ellos, encontrábamos que 3 de ellos tenían el fenotipo verde y retomaba el fenotipo que se había perdido en la F1. En la F2 estaba apareciendo, esta es la F2 y este es el cruzamiento de la F1. Al cruzarse entonces ese genotipo y fenotipo que se creía que se había perdido, que era este color amarillo recesivo, volvía a aparecer. Entonces, esto se conoce como la ley de la segregación. Significa que cada alelo está por separado
Y en algún momento se va a poder expresar un alelo que es recesivo. ¿Cómo vemos eso un poco más práctico? Entonces, por ejemplo, características como el color de ojos claros pueden estar en los abuelos, en la generación de los abuelos. En la generación de los hijos desaparece, digamos que todos los hijos de esa combinación de un abuelo que tenía ojos oscuros y un abuelo que tenía ojos claros, en los hijos de ellos todos tendrán el color de ojos oscuros, pero seguramente en sus nietos aparecerá alguno con ojos claros. ¿En qué proporción? Pues 1 de 4. Si tuvieran 4 nietos, la probabilidad es que tengan uno de ellos de color de ojos claros, pero en su mayoría seguirá expresando el color de ojos oscuro. Eso entonces también lo podemos llevar ya a un cuadro de Punnett para establecer este cruzamiento y conocer tanto fenotipo como genotipo. Entonces, si lo llevamos al cuadro Profe, de una cosa. Punnett, dime. O sea que, por ejemplo, es que hay yo he visto familias que en donde la mamá o el papá, alguno de los dos tiene los ojos de claros y el hijo no saca los ojos claros de alguno de los dos. Y empiezan, ay, pero ¿por qué no lo sacó? Si es mi hijo y todo. O sea que la otra persona que Sí, tiene los ojos oscuros es sería el dominante, ¿sí? es el dominante. Sí, señor. Sería el dominante. Y seguramente sus hijos no tendrán ese color de ojos claro, pero en sus nietos de pronto sí aparecerá. También dependerá de si en sus nietos hay un cruzamiento con alguien también que tenga en sus genes color claro, porque si no, pues seguramente dará la continuidad del dominante, que en este caso son el color de ojos oscuros. Otro ejemplo para los seres humanos es, por ejemplo, los gemelos. Entonces, la característica de tener gemelos se dio en los abuelos. Los abuelos tenían un hermano gemelo. Cuando tuvo hijos, ninguno de sus hijos fue gemelos, pero seguramente sus hijos se podrá tener hijos, es decir, los nietos de esa primera generación, esos nietos sí podrán llegar a tener en algún momento gemelos. Es una característica que se dará nuevamente en la tercera generación. Entonces, en los cuadros de Punnett, entonces, evaluemos eso que hizo Mendel. Tenía semillas de color verde, pero el genotipo era heterocigoto. Entonces, recuerden que es una característica, cada una de ellas con los 2 alelos, entonces hacemos un cuadro de 2 por 2, porque es una característica, cada una con 2 alelos. Ubicamos el genoma de uno de los padres, el genoma del otro padre y empezamos el cruzamiento. Entonces, G mayúscula con G mayúscula, el siguiente G mayúscula con G minúscula, y en estos 2 casos me da el color verde. Siguiente cruzamiento, G mayúscula con G minúscula. Les ponía este ejemplo acá, porque está establecido que el cruce era G minúscula con G mayúscula, pero recuerden que realmente el que se va a expresar no es el que esté al lado izquierdo, sino siempre va a ser el dominante. Entonces, por eso normalmente lo que hacemos es colocar, sin importar la posición, primero la letra mayúscula, para, digamos que simbológicamente expresar o mostrar que lo que se va a dar fenotípicamente, físicamente, es el dominante. Y en el último cuadrito, nuevamente se cruzan un recesivo con otro y nos da, en este caso, un homocigoto recesivo. Volvió a aparecer por acá. Y el primero era un homocigoto. A ver, María. Recesivo. En este caso sería dominante, por lo que las 2 letras son en mayúscula. A ver, María. Bueno, sería dominante en este caso. Y estos 2 que están en la mitad son heterocigotos. Teniendo en cuenta esa información, entonces nos vamos a las preguntas. ¿Qué proporción fenotípica y genotípica tendrá esa generación o ese cruzamiento? Entonces diríamos, fenotipo, es decir, físicamente cómo se van a ver. El dominante, pues si es un genotipo homocigoto dominante, pues me expresa el fenotipo dominante. En el caso de los heterocigotos, me siguen expresando el fenotipo dominante. Entonces, en este caso tendríamos 3 hijos de color verde. Entonces, si quieren por proporción, colocan 3 de 4,
o en porcentaje el 75% es de color verde. Y solo uno de 4 o el 25% sería amarillo. Eso sería fenotipo, físicamente cómo van a verse. Genotipo, es decir, el cruzamiento. Entonces, hay un homocigoto dominante, hay un homocigoto recesivo y tenemos dos heterocigotos. Entonces, pueden colocarlo en proporciones: 1 de 4 homocigoto dominante, 2 de 4 homocigotos, heterocigotos y 1 de 4 homocigoto recesivo. Eso es lo que les estamos pidiendo después de hacer los cuadros de Punnett, que nos escriban esto como respuesta en ese formato que les dimos al inicio de la tarea 2. Listo, entonces ahora vamos a hacer resolución de problemas con estas dos primeras leyes de Mendel. Vamos a hacerlo rápidamente para que podamos hacer la tercera ley, que es un poquito más larga, pero digamos que es casi la misma metodología. Y en la mayoría de ejercicios están pidiendo la tercera ley. Entonces sacámoslo rapidito este que tenemos acá. Entonces dice, la miopía está determinada por un gen dominante A. Entonces me está diciendo que ya la dominancia está simbólicamente es una letra mayúscula A. Y el gen normal, en este caso sería recesivo, y me está simbolizado por la letra A minúscula. Me preguntan entonces cómo serían los descendientes de un padre miope y una madre normal, y me están diciendo que ambos son homocigotos. Entonces vamos a traducir esto que está acá en este enunciado para que lo podamos entender un poquito más. Mi consejo es que, pues si quieren, háganlo con dibujitos, o si no, escriban, pero sí diferencien qué es lo que les están dando en el enunciado y qué les están preguntando, es decir, qué tienen y qué tienen que resolver. Entonces me estaba diciendo que hay un padre miope y va a hacer un cruzamiento con una madre que no tiene problemas, es decir, su visión es normal. Cuando me están diciendo entonces que este padre es miope, de acuerdo a la información que me dieron arriba, me estaban diciendo que la miopía es el gen dominante y está simbolizado por la letra A. Ya sé que al ser miope es A mayúscula. No me dieron más información, solamente una letra. Pero recordemos que los caracteres tienen dos alelos. Entonces, me dijeron que eran homocigotos. Establezco de esta manera que este padre tiene en sus dos alelos la letra A mayúscula, es decir, la dominancia en los dos es un homocigoto dominante. Y me dicen que se va a hacer un cruzamiento con una mujer que tiene una visión normal. Al tener una visión normal, me están diciendo que es un carácter recesivo, sería A minúscula. No me dieron más información, sino que son homocigotos. Por lo tanto, sería la forma de expresar los dos alelos, A minúscula con A minúscula. Entonces, hemos traducido esto que está acá ya al genotipo de cada uno de los padres. No me estaban diciendo, no me escribieron en ningún caso que era A mayúscula, A minúscula, A minúscula, A minúscula, pero al decirme que eran homocigotos los dos, ya podía expresarlo de esta manera. Entonces, vamos a hacer ese cuadro de Punnett. Vamos a ver cómo van a salir los hijos. Si ustedes se dan cuenta, esto podría ser muy similar a la primera ley de Mendel. Tenemos dos padres, cada uno tiene, digamos que un linaje puro en este caso, porque son homocigotos en ambos casos, uno dominante, el otro recesivo. Podríamos deducir que los hijos de ellos van a continuar la primera ley de Mendel, que es la uniformidad, y todos sus hijos van a tener, en este caso, gafas, es decir, que van a ser miopes, van a tener ese fenotipo de la enfermedad que es el dominante. Y al ser el cruzamiento de los padres, uno dominante y uno recesivo, esperaríamos que el genotipo de los hijos sea heterocigoto. Una letra mayúscula con una letra minúscula, pero llevémoslo a los cuadros de Punnett para ver si esta deducción es cierta. Pues aquí está establecido lo que acabamos de demostrar. Entonces, el papá, homocigoto dominante, y el fenotipo es miopía. La mamá es un homocigoto recesivo, y el genotipo es que no presenta la enfermedad, es normal, aquí se cruzó.
Entonces, ¿qué hacemos? Cuadro de Punnett, una sola característica, pero los genes tienen 2 alelos. Entonces, aquí arriba coloqué la información del papá, en cada columna un solo alelo. Y a este lado la información de la mamá. Y hago el cruzamiento, A mayúscula con A minúscula, me da lo mismo en los 4 cruzamientos. Y este sería el cruce como tal. A mayúscula con A minúscula, eso quiere decir que son heterocigotos. El 100% de los hijos de ellos serían heterocigotos. O si lo quieren por proporción, diríamos que 4 de 4 son heterocigotos. Físicamente, ¿cómo saldrían estos hijos? ¿Tendrían miopía o no tendrían miopía? Tendría miopía, profe. Sí, señor. Entonces, este sería, el de arriba es el genotipo. Y el fenotipo, es decir, cómo se va a expresar eso físicamente, serían 4 de 4 o el 100% miopes. Acá estaba escrito más bonito. Entonces, fenotipo, el 100% 4 de 4 con miopía, genotipo, 100% 4 de 4 heterocigotos. Listo. Otro problema. Entonces me dice que la presencia de cuernos en el ganado está determinada por el gen recesivo A. Entonces, ¿cómo traducimos esto? Tener cuernos es un carácter recesivo. Y respecto al gen determina la ausencia de cuernos, que sería el dominante, sería en este caso la A mayúscula. La pregunta es, ¿cómo serían los descendientes de un toro y una vaca, ambos sin cuernos y heterocigotos? Entonces, acá está la imagen de lo que nos están diciendo en la pregunta. Los dos progenitores, tanto el toro como la vaca, no tienen cuernos. Así se verían el fenotipo. El genotipo me están diciendo que para ambos casos es heterocigoto. La letra que me están ofreciendo es la A. O sea, al ser heterocigotos, ¿cómo sería ese genotipo? ¿Cómo sería la combinación de letras? A mayúscula, A minúscula. Listo. Los demás sí está quedando claro. Los veo muy No. calladitos. Sería A mayúscula y A minúscula. Al ser heterocigotos es la combinación de los dos, tanto el dominante como el recesivo. A mayúscula, A minúscula. Eso significa que sean heterocigotos. Fenotipo, los dos son sin cuernos. Genotipo, son heterocigotos, es decir, A mayúscula, A minúscula. Esto por la letra que me están dando. Me pidieron, la verdad, una B, una H. Lo importante es que tenga clara cuál es el dominante y cuál es el recesivo. Entonces, aquí está lo que estábamos hablando. ¿Qué esperaríamos entonces? Que en el cruzamiento vamos a tener, como se están mezclando dos heterocigotos, estaríamos en este caso hablando de la segunda ley de Mendel. ¿Qué esperaríamos según esa segunda ley? Nuestra deducción sería que si tienen 4 hijos, seguramente 3 de ellos aparecerán sin cuernos y 1 sí los tendrá. El genotipo me diría que habría uno que sería un homocigoto recesivo, porque apareció con cuernos, significa que los 2 alelos tienen que ser recesivos para que se pueda expresar. Según esa ley de Mendel, la segunda me diría que hay la proporción de uno que sea un homocigoto dominante y de el 50%, es decir, 2 en este caso, serían heterocigotos. Vamos entonces la traducción ya a los cuadros de Punnett. Entonces, el progenitor 1 lo ubiqué en la parte de arriba, entonces en cada columna coloqué un alelo, en este caso sería A mayúscula y A minúscula. Y hago lo mismo en la primera columna con el otro progenitor. Entonces, en este caso también es un homocigoto, sería A mayúscula con A minúscula. Y hacemos el cruce de cada uno. Entonces, A mayúscula con A mayúscula, eso significa que es un homocigoto dominante. Y al ser dominante, pues me va a expresar, en este caso, el fenotipo sin cuernos. Siguiente cruce, me da una A mayúscula con una A minúscula, es un heterocigoto. ¿Y qué va a expresar como fenotipo?
Un hijo sin cuernos. Siguiente, cruzamiento, A mayúscula con A minúscula, también es un heterocigoto, y el fenotipo sería sin cuernos. En el último cuadro estamos mezclando dos recesivos, A minúscula con A minúscula. Al ser recesivo, va a expresar, se va a presentar un animal con cuernos. Esto lo llevaríamos ya a las preguntas como tal. Entonces, diga la proporción del fenotipo y del genotipo. Entonces, fenotipo, 3 de 4, es decir, 1, 2, y este de acá, 3 de los 4 posibles hijos serían sin cuernos, y solo 1 de 4, o el 25%, tendrían cuernos. Cuanto al genotipo, recuerden que es la forma como se están expresando estas letras. Uno de ellos va a ser dominante, que es este de acá. 2 de 4 son heterocigotos, que son estos de las esquinas, y uno solito, homocigoto recesivo. Listo. ¿Preguntas hasta acá? Bueno, parece que no. Listo, vamos a la tercera. Dime. Cuando dice que cuál es el Escucho. genotipo, ¿cuáles son los genotipos de F1? ¿A qué se refiere? Al mezclarse, siempre te van a dar la información, por ejemplo, acá. Te están diciendo, se está mezclando un toro y una vaca, sin cuernos, y son heterocigotos. La F1 es cuando se combinen o se cruzan estos dos progenitores, la primera descendencia se va a conocer como F1. Primera familia, el cruzamiento de ellos se conoce como la familia 1, F1. Y al preguntarte el genotipo de la F1 es de este cruce, los hijos de este cruce, ¿cómo tendrán esa combinación de los alelos? ¿Cuántos serán homocigotos dominantes? ¿Cuántos serán heterocigotos, como en este caso? ¿Y cuántos serán homocigotos recesivos? ¿Sí te queda un poquito más claro? Muchas gracias. El primer cruzamiento de ellos, sus hijos, ¿qué proporción tendrán en cuanto a esa combinación de las letras? Esa es la proporción que te están diciendo. Si te dicen en la F2 es un descendiente de ellos, por ejemplo, esta que tiene cuernos, que se cruce, ahí te dirán con qué, que se cruce con una, digamos, este toro que tiene cuernos, que se va a cruzar con una vaca con cuernos, ¿cómo sería la descendencia de la F2? La combinación de este que era de la F1, ¿cómo serán sus hijos? Esa sería la F2. Ok, sí. Listo. ¿Te quedó claro? Listo, perfecto. Sí, señora. Entonces, la ley de Mendel me habla de la independencia de caracteres. Es decir, estábamos evaluando antes solamente una característica, que era el color de las semillas. En el caso anterior era si tenía o no tenía cuernos, o si era miope o no era miope. Una sola característica. Pero los organismos no solo somos una característica, somos miles de características. Entonces, en el caso de lo que hacía Mendel, él se dio cuenta que pues, las semillas no eran solo amarillas o verdes, sino las semillas podían ser amarillas y encima de eso ser lisas, o podían ser verdes y rugosas. Entonces empezó a establecer o a identificar cómo sería ese cruce, ya no solamente teniendo en cuenta una característica, sino el conjunto de características que forman un organismo. En este caso, entonces, hacemos cuadros de Punnett para dos características. Se podrían hacer para más, pero obviamente eso sería unos cuadros muy grandes y digamos que nos podrían dar un poquito más de confusión. Generalmente evaluamos solamente dos características para un organismo. En este caso estaríamos evaluando las características de color y las características de la forma. Tenemos dos letras, pero miren que la combinación como tal significa en este caso es minúscula, A minúscula, y en este sería B minúscula. Aquí el cambio. Listo, entonces en este caso vamos a cambiar. Aquí tendría que ser A minúscula, entonces color
Cuanto a color, el dominante va a ser amarillo y va a tomar la letra A mayúscula. Y el recesivo va a ser color verde, para este caso sería A minúscula. Para el caso de la forma de la semilla, el dominante sería B mayúscula, que sería el liso, y el recesivo sería rugoso, que sería B minúscula. Cada individuo tiene dos alelos para cada carácter, pero estamos combinando dos caracteres, el color y la forma. Entonces estamos aquí expresando cómo sería el genotipo para esos dos caracteres para cada progenitor. Por eso aparecen 4 letras, no solamente 2 como estábamos haciendo antes. Entonces, ¿qué me está diciendo? Que para este progenitor, en los dos casos son homocigotos dominantes y por lo tanto me está diciendo que es A mayúscula es un homocigoto dominante. Para el color significa que el color es amarillo, como podemos observar, y para la parte de la forma también es un homocigoto dominante, y al ser dominante, lo que me va a expresar el fenotipo es que va a ser lisa. Aquí que estamos viendo, para las dos características son homocigotos recesivos. A minúscula con A minúscula me da un color verde, B minúscula con B minúscula me da una forma rugosa. Eso es lo que tenemos ahí. ¿Cómo hacemos los cuadros de Punnett? Como son dos caracteres, cada uno con dos alelos, pues hacemos cuadros de Punnett de 4 por 4. No de 2 por 2, sino de 4 por 4 para ubicar cada uno de esos alelos. Entonces, el cruzamiento, entonces aquí tenemos acá la misma información de arriba, eso que tenía de los papás de un progenitor, y acá tendríamos el del otro. Eso lo quise traducir esto de acá abajo. Y el cruzamiento entonces se va a hacer con la información que tenemos para cada padre. Entonces, igual que hacíamos en los cuadros de Punnett anteriores, donde en la parte superior colocamos la información de uno de los padres y en la parte inferior del otro, igual vamos a hacer acá. Entonces, vamos a tomar esta información de este progenitor y la vamos a ubicar arriba. ¿Qué hacemos? Entonces, tomamos el primer alelo, que en este caso sería A mayúscula, y el tercero, ¿cómo se ubicaría con la otra característica? Entonces, en este caso sería A mayúscula con B mayúscula. Estamos cruzando el primer alelo con el tercero, este con este. En el siguiente cuadro vamos a cruzar el primer alelo, pero con el cuarto. También sería en este caso A mayúscula con B mayúscula. En el tercer cuadro, ¿qué colocamos? El segundo alelo con el cruce del tercero. Sigue siendo igual A mayúscula con B mayúscula. Y en el cuarto colocamos el cruzamiento de este segundo alelo con el cuarto. Sería A mayúscula con B mayúscula. Hicimos el cruce de ellos y lo ubicamos en la primera fila. Ahora el siguiente progenitor lo vamos a ubicar en la primera columna y seguimos la misma norma. El primer alelo con el tercero, A mayúscula con B minúscula. Primer alelo con el cuarto, A mayúscula con B minúscula. Y hacemos lo mismo con el siguiente. El segundo con el tercero, A minúscula con B minúscula. Y el segundo con el cuarto, A minúscula con B minúscula. Teniendo claro esto, empezamos a hacer el cruce. Pero entonces hacemos cruce por carácter. Es decir, color con color, forma con forma. Si estamos hablando ya de genotipo, las A's con las A, las B con las B. Entonces en este caso sería A mayúscula y en este caso con A minúscula. A mayúscula con A minúscula y el siguiente carácter. Para este lado es una B mayúscula y acá una B minúscula. Vamos con el siguiente. A mayúscula con A minúscula. En cuanto a las B, B mayúscula con B minúscula. Para este caso, como digamos, teníamos la misma caracterización, A mayúscula con B minúscula y a este lado A minúscula con B minúscula, pues finalmente tendríamos todos los descendientes con este genotipo que estamos expresando acá. Hacemos todos los cruces, tendrían para este caso el mismo fenotipo y el mismo
genotipo para este caso. Si me preguntaran, pues digamos que ya lo llené todo y como les digo, es la misma información. Si me preguntan cuál es la proporción del genotipo de la F1, pues es el cruzamiento de esta familia, de este padre y esta madre. Y el genotipo sería decir esta información que está acá. El fenotipo sería que tengo A mayúscula con B mayúscula con B minúscula y serían todos los cuadros. Todos los cuadros en este caso sería la misma proporción del genotipo. Diríamos que son 16 de 16 tiene esta proporción genotípica. O podríamos decir que el 100% son heterocigotos para las dos características, A mayúscula con A minúscula, B mayúscula con B minúscula. En cuanto al genotipo, este sería el 100%, heterocigoto para las dos caracteres. El fenotipo me da A mayúscula con A minúscula. Y la A me está diciendo el color. ¿De qué color van a salir estos hijos? Teniendo en cuenta que la A mayúscula es color, A minúscula color amarillo, A minúscula color verde. Me está dando la combinación de los dos, A mayúscula con A minúscula. ¿Qué color va a expresarse? ¿De qué color van a salir estos hijos? Color amarillo. Color amarillo. Son heterocigotos, pero se expresa el dominante. En ese caso, para esta proporción del fenotipo, diríamos que todos serán amarillos. Ahora veamos para la forma. También son heterocigotos. B mayúscula con B minúscula. ¿De qué forma saldrían los hijos? ¿Forma lisa o forma rugosa? Sí, señor, sería lisa, porque aunque sea heterocigoto, se expresa el dominante, que en este caso el liso. Entonces el fenotipo es amarillo y liso el 100% de los hijos. O, en este caso hay 16 cuadros del cruzamiento, podríamos decir que 16 de 16 saldrían amarillo y liso, o 100%. Fenotipo es la forma, genotipo, la combinación de las letras. Listo, ahora vamos a hacer este ejercicio para que nos quede un poco más clara el cruzamiento, pues porque acá, como eran las mismas letras, a veces nos confundimos. Entonces, ¿hay alguien que me quiera ayudar con esta información? Aquí nuevamente, este sería A minúscula y acá sería B minúscula. ¿Alguien me quiere ayudar con el cruzamiento? A ver si nos quedó claro. Ya para ir cerrando. Yo. Dale. Gracias por participar. Dime, ¿cómo quedaría este cruzamiento? Sería Hablemos de esta primera familia. Sí. mayúscula. Muy bien, estamos cruzando primero con el tercero. ¿Listo? Después sería A mayúscula, Sí. mayúscula. B mayúscula. Entonces lo que hicimos fue cruzar el primero con el cuarto. Siguiente. Sería A minúscula, Sí. B minúscula. En este caso, estamos cruzando el segundo con el tercero. Entonces sería A minúscula, que es este, pero mira que el tercero es B mayúscula. ¿Sí queda claro por qué? Estamos hablando de esta proporción. Entonces, cruzamos inicialmente el primero con el tercero, y por eso me da A mayúscula con B mayúscula. Siguiente cuadro es cruzar el primer alelo con el cuarto, A mayúscula con B mayúscula. Lo que hacemos es después mezclar el segundo alelo con el tercero, A mayúscula con B mayúscula. ¿Cómo quedaría entonces el siguiente? A minúscula con B mayúscula. Perfecto, sí señora, muy bien. Porque cruzamos el segundo alelo con el cuarto. Listo. Ese sería el primer cruce del primer progenitor.
Ahora faltaría el siguiente, que lo vamos a ubicar en esta primera columna. Pues, ¿cómo quedaría? A mayúscula, B mayúscula. Sí, con B mayúscula, sí, señora. Mezclamos el primer alelo con el tercero. Sí. Listo, segundo. El segundo quedaría A mayúscula, B minúscula. Muy bien, A mayúscula con B minúscula, porque cruzamos primero con el cuarto y después A minúscula, sí, con B mayúscula. muy bien. Y el siguiente, A minúscula con B minúscula. muy bien. Entonces ya cruzamos. Segundo alelo con el tercero y segundo alelo con el cuarto. Muy bien, muchas gracias. Listo, y entonces ahora lo que hacemos es cruzar para los descendientes. No sé si me quieras ayudar o si quiera otro ayudarme a hacer este cruce. Yo, ¿Cómo profesor. quedaría en este cuadro, este cruce entre... Listo, dime, ¿cómo quedaría? Entonces, ¿ahí va de la pareja o va de a 4, profe? Va de A4, entonces en este caso vas a cruzar esta información con la de Sería, acá. Pero la forma de ubicarlo siempre siguiendo el mismo carácter, es decir, las letras parecidas, en este caso las A con las A y luego las B con las B. tal vez con la B. Listo, ¿cómo Ok. quedaría? Entonces sería A mayúscula con A mayúscula y B mayúscula con B mayúscula. Sí, listo, muy bien. Entonces, aunque estén unidos acá, vamos a tener en cuenta ese cruzamiento del mismo carácter, porque recuerden que las letras están simbolizándonos una sola característica. Entonces, en este caso es el color de los ojos o la forma de la semilla. Por eso debemos combinarlas así que queden la misma letra unida a la otra de la misma, para indicar que es un carácter. Listo. El de acá, ¿cómo quedaría? Igual. Sí, El de al señor. lado igual. Listo. Siguiente. A mayúscula con A mayúscula y B mayúscula con B mayúscula. El siguiente Listo. Este de acá. quedaría A mayúscula con A minúscula Sí. y B mayúscula con B mayúscula. Muy bien. Este de acá. Quedaría A mayúscula con A minúscula y B mayúscula con B mayúscula, igual. Listo. Muy bien. Gracias. Y haríamos lo mismo con todos estos de acá. Hagamos este último. A mayúscula con A mayúscula. Sería A mayúscula. Sí. Con A mayúscula, B mayúscula, minúscula. Listo, muy bien. Haremos lo mismo con cada uno de ellos. Aquí ya lo había traducido un poco más rápido porque pues, el tiempo no nos da. Entonces, será el cruzamiento y era lo mismo que estábamos haciendo acá. Tal cual lo tenemos ya por este lado. Entonces, ¿qué ocurre después? Entonces, cuando tengamos la proporción, tenemos que definir ya eso que está acá es el genotipo. ¿Cómo son las letras? Y hay que establecer el fenotipo para cada uno de ellos. Y el fenotipo en este caso tiene dos caracteres. Entonces, en este caso, los dos son dominantes, me daría que el color es dominante, que sería el amarillo, y la forma sería el dominante, que sería liso. Y hacemos lo mismo para cada uno de los caracteres. ¿Cómo se va a expresar? Dependiendo de la combinación que me dé. Entonces, en este caso, vean, los dos en este caso eran homocigotos dominantes. Acá en este caso son dominante, cigoto dominante, y el otro son heterocigoto. ¿Y cómo se va a expresar estos dos caracteres? Es un homocigoto dominante, por lo tanto es el color amarillo. Para la forma es un heterocigoto, pero recuerden que heterocigoto se expresa el dominante, por lo tanto sigue siendo de forma lisa. ¿Por qué hago esta explicación? Porque aunque el genotipo me está variando, el fenotipo en estos dos casos sigue siendo igual. Se está expresando la dominancia. Haría lo mismo con cada uno de ellos. Por ejemplo, acá
me está dando un homocigoto dominante para el color, es amarillo, y un homocigoto recesivo para la forma, sería rugoso. Pero también va a haber una proporción donde van a cambiar. Acá miren, el recesivo es un homocigoto recesivo para el color, por eso me dio verde, y es un homocigoto dominante para la forma, es lisa. En este caso, es homocigoto recesivo para ambas características, por lo tanto es de color verde y rugoso. Haciendo esto, pueden sacar ustedes entonces la proporción del fenotipo y del genotipo. Entonces, ejemplo, el fenotipo. Fenotipo, recuerden que es físicamente cómo se va a expresar. Entonces, ahí, digamos que va a variar, puede ser amarillo y liso, que es la primera opción, que los dos sean homocigotos dominantes, pues se expresen en ambos sentidos la dominancia. Puede ser un homocigoto, un amarillo y rugoso, o puede ser verde y la característica de la forma sea liso, o puede ser verde y rugoso. Esas son las, digamos que las opciones para el fenotipo. ¿Cuáles serían entonces las proporciones? ¿Cuántos amarillos y lisos hay? Pues hay que contarlos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Diríamos que 9 de 16 tienen un fenotipo amarillo y liso. Siguiente opción, amarillo y rugoso. ¿Cuántos tienen esas características? Aquí hay 1, 2 y 3. Escribiríamos 3 de 16. Tiene la característica amarillo y rugoso. Verde y liso. 1, 2 y 3. 3 de 16 tienen ese fenotipo. Y verde y rugoso, pues solamente uno va a tener esa característica. 1 de 16 es verde y rugoso. Ese sería el fenotipo y su proporción. El genotipo. En cuanto al genotipo, entonces están diciendo es cómo se está expresando, cómo son esas combinaciones de las letras. Entonces pueden ser los dos homocigotos dominantes. Pueden ser los dos homocigotos recesivos. Puede haber que en cuanto al color haya un heterocigoto y para la forma sea dominante. El color puede ser heterocigoto, pero un homocigoto recesivo. Por favor, pueden cerrar los micrófonos, muchachos. En este caso sería el heterocigoto para el color, recesivo para la forma. ¿Qué más combinaciones pueden haber? Pueden haber que sea homocigoto para el heterocigoto, homocigoto recesivo para el color y puede ser homocigoto dominante para la forma. Puede ser homocigoto recesivo para el color y un heterocigoto para la forma. Digamos que serían las opciones que podríamos tener. Entonces empezamos a contar para sacar proporciones. ¿Cuántos hay que comprender esa característica? Entonces veamos. Acá tendríamos 1. ¿Dónde ven más? Yo no veo más. Diría que es 1 de 16. Que los dos sean homocigotos recesivos. Solo este. 1 de 16. Que para el color sean heterocigotos y para la forma dominantes. A mayúscula con A minúscula, B mayúscula con B mayúscula. Dos y ya. 2 de 16. Homocigoto, heterocigoto para el color, homocigoto recesivo para la forma. 1. 2 y ya. 2 de 16. Y hacemos lo mismo con las otras opciones. Esa sería la proporción de el genotipo para la F1. Si les dicen, por ejemplo, un hijo de esta generación que era homocigoto, que era de color amarillo y liso, con esa proporción se cruza con otra semilla o con otra planta que tenía otras características, ¿cómo se da? Esta sería la F2. ¿Queda claro? ¿Hay preguntas de este?
¿Les quedó claro, muchachos? ¿Cómo es el cruzamiento de la tercera ley de Mendel? Pero por mi parte, Listo, muchas gracias. Listo, les estoy enviando la lista de asistencia para que por favor se registren. Si les preguntan el nombre del CIPAS, le colocamos CIPAS de biología. Les recuerdo, pues, tutor, pues les recuerdo mi nombre, Dolly Tenjo, para que por favor me ayuden a diligenciar la asistencia. Yo creo que en 15 días voy a realizar otros CIPAS, pero para ya hablar de lo que es traducción y transcripción del ADN, que sería en el ejercicio 2 y 2, tanto el A y el 2B, tiene que ver con esa información. Entonces los invito, yo creo que en 15 días a ese CIPAS. Igual les envío la información con anterioridad, pues para que se alisten. Si tienen dudas, muchachos, los escucho. profe, ¿se puede hacer preguntas de ese tema que estamos viendo ahorita? Sí, claro. Lo que pasa es que no entiendo bien el del producto. Te estoy escuchando entrecortado. Es que no he entendido bien el último punto, el del producto. Bueno, tú tienes que, pues, primero averiguar qué son los alimentos genéticamente modificados. Que esos, pues, la traducción diríamos o la definición es que son organismos a los cuales se les adicionó el gen de otra especie, esto con el fin de mejorar su calidad, su forma, su color, su composición química, o por ejemplo a veces se hace esto para defenderlos de alguna plaga. Para eso se hacen las modificaciones genéticas. Generalmente se cambia solamente un gen y con ese gen, pues como acabamos de ver, ese gen expresa un carácter. Entonces, por ejemplo, si se le aplica un tomate, podemos hacer que tengamos tomates mucho más grandes. Si queremos, por ejemplo, una transformación genética que se ha hecho con las fresas, es que se les está colocando, no a todas obviamente, se les está colocando un gen del atún, porque el atún puede sobrevivir a temperaturas menores a los menos 10 grados centígrados, entre menos 15 y menos 10 puede sobrevivir. Y pues conocemos que en Colombia, en épocas como enero y hasta marzo, se dan las heladas, es decir, que en las madrugadas tenemos temperaturas de menos 2 grados centígrados y de día podemos llegar hasta los 20-25 grados centígrados. Esos cambios de temperatura, sobre todo la temperatura tan baja de las mañanas, hace que las fresas se quemen y pues pierdan las cosechas los agricultores. Lo que se ha hecho es colocar el gen del atún, que es característico para soportar bajas temperaturas, se ha colocado a las fresas para que cuando crezcan pues soporten estas heladas y no pues, tengan tantas pérdidas los agricultores. Entonces la idea es que tú hagas esa averiguación, conozcan los diferentes tipos de organismos que son genéticamente modificados. Y inicialmente cuando se planteó esa guía decíamos que era ir al supermercado, buscar un producto que creyeras que era genéticamente modificado y tomarle una foto a ese producto. Pues ahorita las circunstancias han cambiado. Entonces la idea es que pues hagas la búsqueda y si tienes algunos de esos productos que se han hecho modificaciones, puede que aquí en Colombia no las tengamos, pero que en China se hizo. Entonces, por ejemplo, en la fresa que te acabo de decir, puede que aquí en Colombia no estemos utilizando semillas genéticamente modificadas para la fresa, pero sabemos que en algún lugar del mundo les nacen, entonces puedes tomarte una foto con la fresa y explicar ese cambio que se dio. Entonces, viste que es el salmón y de casualidad estuviste en el supermercado o en la casa hay algún pescado
que se parezca al salmón, pues le tomo la foto ahí. Si no, que es arroz, y el arroz tuvo alguna transformación, pues le tomo la foto del arroz que tienes en la casa. Digamos que esa sería la modificación que podríamos hacer por ahora para ese ejercicio. No ir al supermercado, sino de tomar la foto con algún producto que tengas en la casa y explicar que en algunos países se está haciendo la siembra de semillas genéticamente modificadas de un producto como ese. No sé si te quedó claro, si haya dudas de ese punto. Que depende de lo que nos den en el tema de lo que está subiendo en la biblioteca, entonces depende de lo que nos den las características de un producto, entonces tengo que ir al supermercado o acá en la casa y buscar esas características en el alimento, en donde se Sí. compruebe que está genéticamente cambiado. Sí, pero en este caso pues no vamos a hacer que se compruebe, pues porque seguramente en la casa no tendremos algo que nos diga que sí lo es, pero sí algo que sea muy similar. Sí, dentro de las características viste que era un arroz, por ejemplo, hay un arroz que se considera arroz dorado, pero que es un arroz que realmente lo que hicieron fue que tuviera un tamaño un poco más grande. Entonces, pues tú le tomas la foto del arroz que tienes en la casa y dices que la transformación que se hace es tal y explicar que el ejercicio, lo que encontraste con respecto a ese organismo que te correspondió. Pero con lo que vemos que en este momento pues no es tan fácil salir a buscar este tipo de productos. Hay personas que están en fincas y obviamente es imposible ir a una tienda a hacer eso. Entonces, con lo que tengan en casa muy similar al organismo que les correspondió, pues tomarle una foto a eso. ¿Sí te quedó claro? Sí, profe, sí, señora. Sí. Listo. Vale, muchachos, si no hay más dudas, les agradezco su tiempo, el haber aceptado la invitación. Les recuerdo, por favor, diligenciar la asistencia, que es importante pues para tener ahí la base de datos de ustedes y pues hacerles la invitación a los próximos CIPAS. Yo creo que ya el día de mañana o más tardar el martes les estaré enviando la grabación de